Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a otro nuevo video aquí en su canal Geografía para Bachillerato. Continuamos con la temática de las respuestas a la guía publicada por la UNAM para el ingreso a sus escuelas de educación media superior. En esta ocasión vamos a dar respuesta a las preguntas de geografía. Recuerden, estas son sustraídas de la guía de la UNAM para el ingreso a sus preparatorias en su versión del año del 2022. Tenemos diferentes preguntas, vamos a ir dando respuestas. Y tenemos a la primera pregunta, viene enumerada de manera en la guía, únicamente hice un screenshot de esta misma guía, por eso aparece con la numeración, aunque estamos hablando de la pregunta número 1 de geografía, por eso aparece con la numeración en 93. Dice, la zona de la ciudad de Nezahualcóyotl era hasta hace 30 años zona de cultivo. Este ejemplo hace referencia al principio de relación, localización, distribución y temporalidad. Aquí la respuesta o la clave o la literal que atañe la respuesta correcta es la literal de la temporalidad. Esto porque pues hace algunos ayeres, como lo dice aquí, hace 30 años, en esta región y en otras regiones más tal vez en las diferentes localidades de los ahorita escuchantes, pues los sistemas de cultivo se realizaban de manera temporal. Aquí vienen otras tres palabras: relación, localización y distribución. Estas son propuestas o son establecidos eh, los cuatro principios geográficos establecidos por un geógrafo francés llamado Emmanuel de Martone. Pero este no es el caso, porque la relación se encarga de ubicar en qué otro lugar o en qué otra parte de nuestro globo terráqueo se está presentando este mismo hecho o fenómeno geográfico. La localización, la ubicación de este hecho o fenómeno geográfico, y la distribución, de qué manera está distribuida, valga la expresión, estos hechos y fenómenos geográficos. Pero no está hablando de hechos y fenómenos geográficos, está hablando de las diferentes formas de cultivo o de formas de riego en los cultivos. Entonces la literal correcta es la letra D, temporalidad. Continuamos. Pregunta 94. Dice la representación gráfica. En grafos es un dibujo de una porción de la superficie terrestre. Como uno de sus elementos principales suele contener coordenadas geográficas para localizar puntos específicos. Bien, recuerden que hay pues prácticamente tres coordenadas geográficas. Una que es la latitud, donde se toma como punto de referencia lo que es el ecuador hacia los polos. La latitud puede ser norte, la latitud puede ser sur. Otra coordenada geográfica que se llama longitud, donde la longitud se toma como punto de referencia aquí el meridiano de Greenwich hacia el este y hacia el oeste, o lo pueden encontrar en sus diversas manifestaciones en las guías con la palabra west, por la palabra en inglés de oeste. Entonces las coordenadas geográficas puede ser la latitud de norte a sur, la longitud de este a oeste, y también tenemos otra coordenada que se llama altitud, que se toma como referencia al nivel medio del mar. Y la forma en la cual se puede representar de manera gráfica, en este caso, pues es un mapa. La literal, la literal de la clave a esta pregunta es la literal A. Fotografía aérea pudiera ser, pero no es el dato correcto. Un plano también, aunque no dan coordenadas geográficas como tal. El croquis también, hasta inclusive pudiera ser a mano junto con los planos. Bien, seguimos. Pregunta 95. Etapas del ciclo del agua, del ciclo hidrológico, que permiten respectivamente la recarga de los mantos acuíferos y las presas, como, bueno, los mantos acuíferos como ríos, arroyos y las presas. ¿Qué es lo que va a ayudar en este mismo ciclo hidrológico para que se vuelvan a recargar estos mantos acuíferos? Tenemos como opciones el escurrimiento y la evaporación, la precipitación, será la lluvia, la condensación para la formación de las nubes, la evaporación, la condensación, y tenemos la filtración, donde se filtra el agua, y
puede llegar hasta a las presas, y el escurrimiento. De hecho, la respuesta correcta a esta interrogante, pues es la clave sería la letra D, la filtración y el escurrimiento. Gracias a ello, pues se vuelven a llenar los mantos acuíferos. Pregunta 96. El clima cálido lluvioso, y nos vienen dos letras, A mayúscula y F minúscula. Por latitud se distribuyen en, dice A, la zona ecuatorial, B, el trópico de Capricornio, C, círculos polares, D, latitudes intermedias. Hay que recordar y hay que hacer énfasis aquí para la clasificación de los climas. Fue propuesta por Vladimir Keppen. Ese autor estableció que los climas van a ser clasificados de acuerdo a literales, la A, la B, la C, la D y la E, de tal forma que la letra A se va a localizar en la zona ecuatorial, la letra B se va a ser más distante de la línea media de la línea ecuatorial, entonces A, B, C, D y E, la letra E, en los polos de nuestro planeta, la letra E que corresponde ya a los hielos perpetuos. Aquí aparece en la imagen, esta es una tabla que yo tengo de algún documento que hice por ahí de la clasificación de los climas, donde la letra A corresponde a los climas tropicales, la letra B los climas secos, la letra C climas templados, la letra D climas fríos y la letra E a los climas polares. A esto le vamos a agregar el régimen de lluvias, que está establecido por una letra minúscula. En este caso, el régimen de lluvias pudiera ser de que llueva en todo el año, le correspondería la letra F, o que llueva únicamente en verano, le corresponde la letra W, o lluvias en invierno con la letra S. Y también nos da aquí otro dato, dice que el clima cálido lluvioso por latitud, de tal forma que las diferentes latitudes van a hacer referencia a valga la expresión, a las diferentes clasificaciones climáticas. En las latitudes bajas, en la latitud 0, pues vamos a tener los climas tropicales. En los climas o en las líneas, en la línea imaginaria de los trópicos vamos a encontrar, por ejemplo, a los desiertos. En los círculos polares vamos a encontrar climas fríos y en los polos vamos a encontrar los hielos perpetuos. Aquí la respuesta correcta o la clave de ese interrogante, pues es la letra A. En la zona ecuatorial, en la zona del cinturón ecuatorial, tenemos un clima tropical y con lluvias todo el año. Por eso el cinturón ecuatorial es la línea imaginaria en la cual tenemos mayor biodiversidad, y esto porque también el ciclo hidrológico, el ciclo del agua, pues está de manera más rápida por las temperaturas. Descartamos por completo de los trópicos, círculos polares y latitudes intermedias, ¿vale? Aquí en la imagen aparece una persona dando, pues, supuestamente la clasificación climática en los diferentes noticieros, en los diferentes medios de difusión masiva. Nos dicen los noticieros, a continuación les vamos a dar el clima, y sale una persona dando las cuestiones meteorológicas. Hay que ser pues muy cuidadosos y no confundir la palabra clima con la palabra tiempo. La persona que nos está dando el disque clima nos está dando el estado del tiempo. El estado del tiempo son todas aquellas cuestiones meteorológicas que ocurren en la atmósfera, de tal manera que en la mañana pudo haber hecho mucho frío, a mediodía un calor infernal, ahorita en la tarde pudiera estar lloviendo y en la noche pudiera haber corrientes de aire. A esas situaciones o esos cambios meteorológicos es el estado del tiempo. Entonces, si los noticieros nos dicen le vamos a dar el estado del tiempo, está correcto, pero si nos dice le vamos a dar el clima, está en un error, porque los climas están definidos y ya están establecidos. Estadísticamente hablando, es un conteo que se ha hecho en lo largo de los años. Se ha hecho un conteo a lo largo de bloques de 10 años y se ha llegado a esta clasificación climática A, B, C, D o E, con el régimen de lluvias, la F lluvias todo el año, la S lluvias en invierno y la W lluvias en verano. Bien, continuamos. Pregunta 97. Dice, la preservación de los arrecifes de coral
favorece el equilibrio del clima planetario. ¿Por qué? A. Controlan la densidad del agua oceánica. No. ¿Vale? Reducen los residuos sólidos del mar y ríos. No. Mantienen controlado el crecimiento del plancton. Tampoco. D. Contribuyen a la disminución de dióxido de carbono. Los arrecifes de coral, una de sus funciones principales es que absorben muchas cantidades de dióxido de carbono. Entonces esta es la función principal, o este es un nicho ecológico que desarrollan dentro de los ecosistemas acuáticos. Continuamos. La pregunta 98, viene una gráfica, dice a sus letras, la pregunta dice: a partir de la información que ofrece la gráfica, determina cuál fue el incremento de la población en México en 1910 a 1970 en ese bloque, y en el bloque de 1970 al 2005 respectivamente. Tomamos aquí la gráfica y vemos en el año de 1910 y tenemos 15.1, me imagino que es porcentual. 1970, aquí tenemos 48.9, entonces tenemos que hacer aquí una resta y la tenemos aquí al costado. 48.9 de 1970 menos el 15.1 de 1910 nos da 33.8. Nos vamos aquí a las opciones de respuesta. Aquí no tenemos 33.8, aquí sí, aquí no, aquí no. Entonces hasta por estrategia podemos deducir que esa es la respuesta correcta. Así en cambio vamos a terminar de hacer la jerarquía de las operaciones. El otro eslabón que viene del 1970 al 2005, hacemos una resta del valor más alto, que el 2005 fue de 103.5, menos el 1970 que fue de 48.9 y nos da de 54.2, haciendo la literal B la clave de esa interrogante, de esta pregunta, 33.8 y 54.2 respectivamente. Recuerden, pudieran venir los países más poblados, como lo es China, la India, Bangladesh, Rusia, Brasil, Estados Unidos. Pues ya México no está en el top, no está dentro de los punteros, pero pues es uno de las ciudades con mayor población, la Ciudad de México. En México, de los estados más poblados, pues tenemos Estado de México y Ciudad de México. De los municipios más poblados, Ciudad Nezahualcóyotl. Bueno, en primer lugar está Ecatepec, Ciudad Neza, y de ahí siguen Naucalpan y Tlalnepantla, por ahí andan en esa secuencia. En primer lugar Ecatepec, después Ciudad Neza y los diferentes municipios. Número 99, la pregunta, y hace referencia a los hidrocarburos, a la producción del crudo, del petróleo, de tal manera que tenemos aquí, nos dice la pregunta: principales ciudades de México que destacan por la extracción de hidrocarburos, por tener cuencas petroleras o pozos petroleros. Aquí hay que ser muy cuidadosos. En la parte de México, la cuestión petrolera está en la parte del Golfo. En la zona del Pacífico mexicano no tenemos nada. Entonces, si vinieran algunas preguntas o algunas opciones de respuesta con el Pacífico mexicano, pues los vamos a descartar. Aquí las opciones o la respuesta correcta de esta pregunta, pues tenemos que es Coatzacoalcos y Poza Rica. Salamanca no corresponde a México, Puerto Madero tampoco. Entonces descartamos la letra B, la letra C, Tuxpan tampoco tiene. Entonces aquí tenemos Coatzacoalcos y Poza Rica. La clave es la letra A. Continuamos. Pregunta 100. Dice: organización que contribuye a la globalización, determinando las normas que regulan el comercio entre los países del mundo. Aquí tenemos una organización que se va a encargar de regular pues, las normas, las leyes que rigen los comercios entre cada una de las entidades, y para eso también se han creado tratados comerciales, como el que tenemos en México, aún reciente, el TEMEC, Tratado México, Estados Unidos, Canadá, y la organización se llama Organización Mundial del Comercio. La misma interrogante nos está dando la respuesta. La clave en este caso es la letra A.
descartamos el Banco Mundial, descartamos el Fondo Monetario Internacional y descartamos la Organización de Cooperación y el Desarrollo Económico. Continuamos. Pregunta número 101. Tenemos, y lo dice así sus letras, son características de los países centrales. Viene aquí la imagen en color azul, está marcando los países centrales. Los países centrales son los que defienden la economía, pues prácticamente a nivel mundial, por eso se llaman así países centrales. Son los que tienen los mayores infraestructuras, las mayores economías, la mejor entrada del PIB, y de ellos dependen otros países que se les llama países periféricos. Bien, vamos a dar respuesta a esta interrogante. Países, son las características de los países centrales. ¿Controlan el desarrollo tecnológico? Sí. ¿Exportan materias primas? No. ¿Carecen de servicios? Pues no, porque son los países con con mayores economías, y por ende pues van a luchar porque tengan sus mejores servicios para ellos mismos y para el resto de su población. ¿Controlan el mercado y los capitales? Eso sí, y desarrollan la industria manufacturera. Haciendo correcta la clave de esta interrogante, la letra que tenga 1, 4 y 5, 1, 4 y 5, la clave sería la letra D. ¿Ok? Bien. Pregunta 102. Dice, elementos, elementos básicos de la diversidad cultural en el mundo. La diversidad cultural, lo que nos está rigiendo prácticamente son los idiomas y las diferentes religiones. Idiomas como el español, el inglés, que hay zonas en diferentes países en las cuales pudieran tener inclusive otros idiomas diferentes a las lenguas natales de las diferentes localidades o países. Entonces estos idiomas hacen la culturalidad a nivel mundial, inclusive las diferentes religiones. Como que las más fuertes tenemos la Iglesia Ortodoxa y el catolicismo, y de ahí se derivan muchísimas más. Haciendo la letra correcta de esta interrogante, la letra A como clave de esta pregunta. La pregunta 103 dice, país que en la última década ha sufrido una severa guerra civil. ¿No están de acuerdo? Entonces, alentada por la intervención internacional, una guerra civil por el desacuerdo de algunas normas establecidas por su gobierno, y también ahí pues tiene que ver la lucha con sus recursos, en este caso sería el petróleo. El país que está siendo afectado por ese tipo de guerras civiles pues está siendo Siria directamente. Ok, aquí también lo muestro aquí en el mapa, está al lado del Mediterráneo. Pues aquí tenemos a Siria. Bien, pasamos a la última pregunta. Pregunta 104. Dice, paisajes, paisajes de agaves y las antiguas instalaciones industriales, que producen el tequila son consideradas patrimonio cultural de la humanidad, y estos se ubican pues directamente nos vamos, pues yo creo que es más que obvia esta respuesta, pues nos vamos a Jalisco. Jalisco, el estado en la producción de tequila, Oaxaca es en la producción del mezcal. Ahí para los que conocen de esos datos, pues yo no sé por qué he leído, pues más en cambio, pues creo que no tomo. Eh, Bien, esas son las respuestas a las preguntas que está pidiendo la UNAM para el ingreso a sus diferentes preparatorias. Esto es en este año del 2022. Si les gusta la información, regalen un like. Si alguien desea la información o sepan que alguien necesita esos datos, pues compartan el video. Te sugiero que actives la campanita, que te suscribas, actives la campanita y que le des todas para que recibas una notificación cada vez que se publique un nuevo video. Aquí en el canal vas a encontrar información de geografía relevante para el nivel de bachillerato. Más sin en cambio te puede ayudar a ti, joven de secundaria. Te puede ayudar mucho para poder estudiar y poder ingresar al nivel medio superior. Información tanto de geografía como de biología. Nos vemos en una siguiente publicación. Cuídense mucho. Bye bye.